24 de agosto de 2003 tuvo lugar el enfrentamiento entre la pandilla de los Trinitarios y la 60th Street Crip Gang, que marcó historia. Tras el desfile por el Día de la Independencia de la República Dominicana tuvieron un código 227. Este significaba que era hora de venganza, ya que unos días antes unos Crips habían acabado con un Trinitario, por lo que estos buscaban venganza y fueron en dos coches a los terrenos de los enemigos. Tras un fuerte altercado, el uso de destornilladores muy afilados, un Crip de tan solo 21 años acabó perdiendo la vida. Esta es la oscura historia sobre los Trinitarios. Hey, what's up, yo soy Jim de la Trippy Sauce Gang y como no, hoy volvemos con un vídeo sobre las pandillas y gangs que sé que tanto os gustan. Sé perfectamente que me los pedís muchísimo, pero necesito bastante tiempo siempre para encontrar toda esta información, así que si queréis que haga un vídeo específico sobre alguna pandilla me lo podéis comentar aquí abajo. Y sé perfectamente que el de los DDP, los Dominicans Don't Play, me lo habéis pedido muchísimos, tranquilos. Advierto también que este vídeo es 100% educativo e informativo. Hay gente muy buena ahí fuera, pero también hay gente muy mala. También te digo que toda esta información es pública, solo tienes que investigar un poco para encontrar todo esto. Decirte también que en su momento ya hice un vídeo sobre los Trinitarios, pero recientemente me mandaron nueva información, así que como no, te tengo que actualizar. Para esto también he investigado muchísimo más, me he comido un par de documentales, hasta he encontrado algunos libros por internet dedicados especialmente a pandillas y gangs que hablaban sobre los Trinitarios. Este es uno de los muchos libros que he encontrado. Aquí habla sobre los Trinitarios un poquito, de que en Los Ángeles pone aquí que hay 93 gangs. 93. Por lo que hoy el vídeo viene súper cargado, así que quédate hasta el final. Y ahora sí que sí, comenzamos. Pero antes que nada no puede faltar una breve introducción sobre quiénes eran realmente los Trinitarios. En 1932 exactamente, en Riker Islands, una isla localizada entre Queens y el Bronx en el East River, fue fundada una de las peores cárceles de todo Estados Unidos. Se dice que durante estos tiempos fue la creación de la pandilla de los UBN, más conocido como United Blood Snake. Líderes y fundadores de los Trinitarios eran dos dominicanos con dos cargos cada uno por acabar con una persona. Uno de ellos era Leonidas Sierra, más conocido como Junito, y su amigo cofundador era Julio Mariñez, más conocido como El Caballo. Este, según fuentes que he investigado, parece ser que ya no está entre nosotros. Supuestamente falleció dentro de la cárcel con 53 años por un consumo elevado de sustancias. También parece ser que le han dedicado varios funerales por lo que he visto, aunque también he encontrado reportes que afirman que el gobierno estaba detrás de su pérdida. Pero sobre esto hablaremos más adelante. Entonces, Jim, ¿con qué fin se fundaron? Los Trinitarios, al igual que muchas otras pandillas como los Latin Kings, sobre los que ya he hecho unos vídeos, se crearon con la intención de protegerse de otras pandillas las cuales les estaban atacando, ya sean por ejemplo los Bloods o los Crips. Pero esta gang especialmente estaba compuesta por muchos hispanos, especialmente dominicanos. Al principio no era ni una pandilla de la calle, ya que solo estaban dentro de la cárcel, pero con el tiempo llegaron a expandirse drásticamente, que esto lo tocaremos en breve. ¿Y de dónde sale el nombre Trinitarios, Jim? Fueron llamados así por los tres revolucionarios de la guerra de independencia de la República Dominicana, que después de esto consiguieron la separación del territorio de Santo Domingo de Haití, el cual tuvo lugar en 1844, teniendo el famoso eslogan de Dios, Patria y Libertad, el cual es muy utilizado a fechas de hoy por pandilleros trinitarios en la calle. Al hacerse muy fuertes en la cárcel, era cuestión de tiempo llegar a las duras calles. Y por si no lo sabías, el color principal que los hacía identificables era el verde, pero también usaban todos los colores de la bandera de la República Dominicana. Volviendo a los orígenes, los cuales como ya sabes son basados en New York, en los siguientes años los Trinitarios han tenido subgrupos en estas 5 divisiones de esta ciudad. Aún así también han tenido una gran expansión, sobre todo por la costa este, sobre varios estados más como Massachusetts, Pensilvania, Georgia y Rhode Island. Aunque como te quedas si te digo que el año de fundación hasta fechas de hoy ha sido todo un misterio. Unos medios dicen una cosa y otros medios dicen totalmente otra. Una de ellas apunta que su fundación fue en el año 1993 en la isla de Rikers, como te he mencionado al principio. La otra apunta que la fundación tuvo lugar en el año 1989 en alguna cárcel del sistema correccional de Nueva York. Durante estas fechas los dominicanos estaban siendo tratados muy mal por miembros de otras pandillas, especialmente Bloods, razón por la cual tuvieron que empezar a defenderse, pero no quisieron quedarse ahí. A fechas de hoy operan tanto dentro como fuera del sistema correccional, y su expansión fue tan masiva que muchos de ellos llegaron al sur de América, Asia e incluso
incluso Europa, en donde no podía faltar España, Francia e Italia. ¿Y cómo entras en esta pandilla, Jim? Se dice que para entrar en esta pandilla tienes que engancharte con alguien o cometer algún delito para mostrar tu lealtad y valentía, y al hacerse tan fuertes en las calles empezaron a dominar varios negocios bastante fuertes, ya sea el tráfico de sustancias, armas o cometer ciertos delitos. De ahí salió el término BTG, la Bronx Trinitarios Gang, y sin duda alguna, como ya dice la misma palabra, estaba enfocada en los negocios oscuros del Bronx, ya que seguro que este detalle no lo conocías. Atento. El Bronx era el barrio con mayor número de puertorriqueños en Estados Unidos, al igual que los dominicanos tenían el porcentaje más alto del 14,5% de población en este barrio. En 2005 ya había más de 200.000 dominicanos y a fechas de hoy hay más de 300.000 habitantes, siendo oficialmente el Bronx el barrio con más dominicanos de todo Estados Unidos. Pero también había una pandilla femenina, más conocido como las Bad Barbies, junto con los Bad Boys, los chicos malos. Esta era la pandilla femenina más grande del Bronx, siendo dirigida principalmente por María Mejía, la cual fue detenida en 2012 con tan solo 24 años por estar relacionada a varios crímenes bastante fuertes. Aparte de esto, la razón por la cual la pandilla de la calle de los Trinitarios era tan conocida era principalmente por su brutalidad. No puedo profundizar en detalle en lo que hacían porque si no YouTube me estaría eliminando este vídeo, pero quédate con que estos hacían principalmente usos de sus filos afilados y se ha afirmado que Sierra, el líder principal, ordenaba desde la cárcel actos y crímenes muy violentos contra otros reclusos, creando el Comité Central, donde actuaba en contra de los líderes de las pandillas de la calle, que esto ahora en breves lo entenderás mucho mejor. Pero ¿qué es del líder principal de los Trinitarios, Sierra? Este está actualmente cumpliendo su condena de 22 años y medio hasta pasar el resto de su vida detrás de rejas, por supuestamente acabar con una persona, aunque un juez en 2014 lo condenó a 19 años por hacer el papel del líder dentro de la pandilla de los Trinitarios. Uno de los métodos para ampliar y hacer crecer la pandilla era reclutar personas dentro de la cárcel o incluso jóvenes de las escuelas, y a fechas de hoy no podemos dejar de lado la pérdida de Junior, el chico que fue confundido por un trinitario y perdió la vida, que ya hice un vídeo sobre todo esto que te recomiendo muchísimo, pero más tarde profundizaremos en esto, ya que incluso la famosa rapera del Bronx, Cardi B, habló sobre estos sucesos y hizo una donación. Pero vamos a continuar, que nos queda mucho por delante. El crecimiento de los dominicanos en los siguientes años era brutal. En 2012 habían cerca de 1 millón de dominicanos en todo Estados Unidos, incluso el 75% de inmigrantes llegaban todos a New York y a New Jersey, donde más cercanía habían con conexiones familiares. Por otro lado, los trinitarios siempre han sido comparados con la pandilla MS-13, los Maras Salvatrucha, sin duda una de las pandillas que más protagonismo ha recibido en los últimos años, ya sea por Donald Trump, no son personas, son animales, y el gran conflicto que hay activo durante estas fechas con ellos. Los Maras Salvatrucha son muy conocidos también por sus actos tan violentos y crueles, y fue fundada en Los Ángeles, caracterizándose principalmente por acabar con personas. Y fíjate si el problema sigue activo, que solo hace unas horas 2 pandilleros han sido enviados desde El Salvador a Estados Unidos por varios cargos. Y en 2011 más de 3 docenas de miembros de la recién mencionada pandilla BTG fueron arrestados y cargados por mover de un punto a otro sustancias y por conspiración de acabar con una persona. La solución que creían haber encontrado los federales de mandarlos a las prisiones de máxima seguridad no era una solución, ya que de ahí mismo conseguían seguir operando. Lo más impactante de todo esto es que estos preferían usar sus filos afilados antes que una pipa, simplemente por la brutalidad. Uno de los miembros afirmó lo siguiente: todos pueden apretar un gatillo, pero usar el filo, eso es de ser uno de verdad. También dejó claro que no hacía tanto ruido y que era mucho mejor que la segunda opción. Pero ahora vamos con uno de los peores movimientos que pudo hacer el líder Sierra. Los 2 fundadores consiguieron apañárselas para dirigir desde la prisión los ataques a otros reclusos en otras cárceles en todo el estado de New York, estando estos en el Attica Correctional Facility. Sierra mandó varios ataques desde ahí, como los conocidos Green Lights, luces verdes, que significan que estaban haciendo ataques a unas precisas personas, y no salió muy bien, ya que en 2011 él mismo admitió su intención principal, que esta era la siguiente: parece que uno de ellos no estaba de acuerdo
amenazando con que Sierra fuera el líder principal de la organización de los Trinitarios, por lo que decidió quitárselo de encima. Tiempo después, Sierra también fue arrestado nuevamente por estos actos. Y respecto al comité mencionado anteriormente, ¿qué función tenía precisamente Jim? Esta era la responsable de recibir, dispersar y llevar a cabo los mensajes a los cabecillas o los líderes de las pandillas de la calle, junto con muchas otras cosas. Durante estos tiempos, los Trinitarios que estaban operando en el Bronx y en Manhattan eran responsables también de varias pérdidas y varios tiroteos, targeteando a algunos miembros de su propia pandilla y a la de sus bandas rivales, llegando a ser responsables los BTG, los Bronx Trinitarios Gang, de 9 pérdidas entre 2005 y 2010, y uno por la MTG, la Manhattan Trinitarios Gang, en 2006. Pero vamos con el tema de las operaciones federales. Habían dos importantes operaciones las cuales te voy a explicar. Primero estaba la Operación Patria y la Operación Green Haze. Desde el comienzo, por parte de los federales de las operaciones recién citadas, la policía ha cargado un total de 147 miembros de los Trinitarios, de los cuales más de la mitad se declararon culpables. El problema de todo esto es que comenzaron los rumores de quiénes eran las personas que llevaban toda esta organización, y dieron con los dos líderes, Sierra y el Caballo. Lo triste de todo esto es que Julio Mariñez no perdió la vida por culpa de las sustancias como algunos dicen, sino que el 4 de enero de 2010, en la prisión dominicana llamada Najayo, unos guardias supuestamente acabaron con él, y solo una semana después de lo sucedido, otro miembro de un rango muy alto llamado José Alberto Tejeda, más conocido como el Suprema, también perdió la vida en Santiago. Pero las cosas años atrás es que estaban muy complicadas. Te lo explico. En 1995, en el Bronx, casi cada día se perdía una persona por todas las cosas que te he comentado. Sin duda alguna, los Trinitarios tenían algo muy grande que ver con todo esto, ya que estos transportaban altas y grandes cantidades de sustancias de la República a New York, usando métodos de todo tipo, por lo que el contexto en el que se estaban criando era muy complicado y peligroso, causando muchos problemas en los barrios. Y en 1988 la policía de New York recopiló más de 2000 incidentes relacionados con pandillas. La discriminación era tan alta hacia los dominicanos que tuvieron que demostrar que no podían bromear con ellos, por lo que esto, junto con el crecimiento, dejaron claro en las calles que ellos eran los que tenían el poder. Así que vamos a pasarnos a la parte de los códigos. Como sabrás por los vídeos sobre las gangs de los Bloods y los Crips, cada pandilla se hacía destacar por algo, así que si no conoces aún estos vídeos de los Bloods y Crips, te los recomiendo muchísimo y te los dejo por aquí arriba. Pues los Trinitarios tenían un código principal el cual se debe de seguir, se llamaba los 7 puntos, y hacen referencia a Dios, respeto, coraje, nación, libertad, paz y amor. ¿Y qué pasa si incumples uno de estos 7 puntos? Se dice que si incumplías un punto, 3 personas te daban una paliza durante 3 minutos sin parar, a la segunda eran 6 minutos y a la tercera estabas oficialmente fuera de la pandilla. Y bueno, a pesar de que estaban metidos en estos negocios, ¿cómo lo gestionaban y cómo se organizaban? Los capítulos se reunían constantemente para el control de los negocios en la calle y la recogida de dinero. Esto lo hacían principalmente por si alguno de estos eran pillados y encerrados, para que así puedan enviarle dinero estando adentro, por lo que una vez al año todos los Trinitarios de New York y de New Jersey celebraban una reunión llamada Universal, en la que todos estos se juntaban para saber lo que estaba sucediendo ahí fuera. Pero sucederá algo que nadie se esperaba. En el mes de agosto de 2003, en el desfile de New Jersey del Día de la Libertad de los Dominicanos, estos fueron avisados que tenían un código 227. Este hacía referencia de que era hora de atacar. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué iban a atacar? Más bien yo lo llamaría venganza. Primero comentarte que el código 227 hacía referencia al 27 de febrero de 1844, el día oficial de la independencia de la República Dominicana. Resulta que hace muy poco unos miembros de la 60th Street Gang atacaron a un miembro de los Trinitarios, el cual por suerte acabó sobreviviendo. Te recuerdo también que Nipsey Hussle era un importante rapero de Los Ángeles de esta misma gang. Expliqué también su trágica historia que gustó mucho justo aquí arriba. Volviendo al desfile, la policía sabía perfectamente que algo iba a suceder, por lo que en la parte superior de los edificios había muchísima seguridad y muchísimo control, ya que sabían que los Trinitarios querían vengarse por lo ocurrido con uno de sus miembros. Al llegar a la zona sur de la 60th Street Gang de New York, estos acabaron parando en una gasolinera de la esquina, reconociendo a uno de los miembros llamado Jammer Brown, de tan solo 21 años. Los Trinitarios le preguntaron por un miembro
miembro llamado Mochi, que fue uno con los que tuvieron contacto en el desfile. En ese instante, a ver que la situación se estaba calentando, el amigo de Brown preguntó si tenían algún problema, y ahí se desató el conflicto, porque otro chico de 16 años de la 60th Crip Street Gang que estaba con ellos fue herido varias veces después de salir corriendo. Exactamente le tuvieron que hacer 19 puntos. Jammer por otro lado fue ingresado en el hospital y 90 minutos después lo perdieron. Algo muy trágico también sucedió con Junior, que justo te lo explico aquí. Yo soy Jim de la Trippy Sauce Gang y nos vemos en unos días de vuelta. Tened cuidado y os quiero mucho. Gang.